Bienvenidos a este nuevo Cabrera Coffee. Yo soy Luisa Garzón y antes de que empecemos, ¿se acuerdan que la semana pasada nos dijeron que los saldos a favor eran como una especie de caja atrapada y que precisamente el acompañamiento de PKF Cabrera era la puerta de entrada para desbloquear esta caja? Bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy en este nuevo Cabrera Coffee, en una edición especial donde el tema central será saldos a favor y al final tendremos una sorpresa para todos ustedes. Nos acompaña Francisco Rodríguez Balcázar, director del área de estrategias fiscales. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, mi estimada Luisa. Buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos antesito de la tarde, días, porque recordemos que Cabrera Coffee es nuestra cita de los viernes en la mañana, pero es importante también hacer alusión a la tarde porque eso queda allí en nuestras redes sociales alojado para todo el mundo. Ahora sí entremos en materia, hablemos un poquito sobre los saldos a favor. ¿Cómo se origina este concepto? A ver, los saldos a favor en las declaraciones tributarias se originan básicamente en tratándose del IVA cuando existen excesos de impuestos descontables porque tenemos una tarifa del 5% y compramos bienes y servicios a tarifa del 19% conforme al 468-1 y 468-3. También se puede originar un saldo a favor en materia de IVA cuando somos exportadores o somos productores de bienes exentos. Y también se puede originar saldo a favor en IVA cuando tenemos retenciones por impuestos sobre las ventas. Entonces, hay muchas alternativas que pueden dar o derivar en un saldo a favor en materia de IVA, en renta, por excesos de autorretenciones especiales, por retenciones practicadas por terceros, por el anticipo del impuesto de renta que se pagó el año inmediatamente anterior, o inclusive por la imputación de un saldo a favor. Y por último, podemos encontrar saldos a favor que se derivan del pago en exceso o pago lo no debido. Exacto, eso me llama mucho la atención porque sin duda las posibilidades de obtener un saldo a favor parece que es un abanico muy grande. A la luz de ese abanico demasiado extenso, ¿en qué momento la persona se da cuenta que tiene acceso a ese saldo y cómo se puede generar ese reintegro? Ese reintegro normalmente es importante hacerlo acompañado de una empresa profesional, de unos profesionales que se dedican exclusivamente a este tipo de tareas o actividades, porque pues se requiere un conocimiento para ejecutar la recuperación de estos saldos a favor, como lo manifestaba, sea en materia de IVA o en materia de renta o pago en exceso lo no debido. Y ese reintegro a la administración de impuestos lo hace cuando uno es acompañado por un profesional mediante TIDIS, cuando la devolución supera más de 1000 VTs, o en su efecto, cuando es menor a 1000 VTs, te reintegra el dinero a tu cuenta corriente. Entonces existen las dos alternativas de reintegro por parte de la administración. Menor a 1000 VTs en cuenta corriente y mayor a 1000 VTs te lo entrega en TIDIS. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta en el momento de empezar a considerar el tema del saldo a favor. Y bueno, ya hablamos sobre cómo se hace el reintegro, ya hablamos de qué manera, sobre quiénes aplica y quiénes serían las personas llamadas a realizar la detección de ese proceso de saldo a favor. Pues serían las personas que tienen la condición de productores de bienes exentos, los que tienen la condición de exportadores, que presentan excesos de retención de IVA practicada en materia de IVA, o en su efecto tienen excesos de retenciones en la fuente o autorretenciones o anticipos realizados a la administración. Y es necesario aquí advertir que debe tener pues obviamente una contabilidad y unos procesos fiscales dentro de los marcos legales aplicables para no tener inconveniente con la autoridad fiscal. Eso suena que el saldo a favor tiene como una especie como de letra menuda donde efectivamente tiene que tener en cuenta antes de. Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones? Las condiciones, en primera instancia, es recomendable, y aquí nace un término que se llama eficiencia fiscal. Invitamos a cada una de las personas que quieran pedir un saldo a favor que primero validen todos los procesos internos que tienen en la contabilidad por el tema de reconocimiento y medición, su aplicación desde el ámbito tributario para que cuando la administración de impuestos haga una revisión de los papeles de trabajo que amparan las declaraciones tanto de IVA como de renta o inclusive un desarrollo de pago en exceso o lo no debido, usted tenga la sustancia jurídica y económica que ejecutó dentro del proceder legal esa actividad y no tiene ningún inconveniente.
¿En qué momento la organización dice, listo, creo que tengo el saldo a favor, estoy preparado para solicitar? ¿Quiénes son esas entidades que realizan esa detección y en qué momento lo pueden realizar? En primera instancia lo debe detectar la dirección financiera y administrativa en cabeza de su gerente o en su defecto el director de contabilidad e impuestos, que son los que tienen de primera mano la información de las declaraciones tributarias y la trazabilidad de las operaciones. Levantan la mano porque allá, como lo manifestaba Luis, hay una caja atrapada. Eso se refleja en los estados financieros como una cuenta por cobrar a la administración de impuestos. Eso lo ven los stakeholders del grupo de la empresa. Entonces, en ese sentido, advierten de la recuperación de ese saldo a favor y de la recuperabilidad del mismo para la optimización de los flujos de caja. Bueno, ese punto está interesante. Una vez ya está consensuado el proceso vamos a emprender el proceso de búsqueda de esta caja atrapada, entra un ente crucial que es la DIAN. Entonces, a la luz de este fenómeno, ¿cuánto tardaría esta organización en hacer efectiva la devolución del capital por concepto de saldo a favor? Muy interesante esa pregunta, mi estimada Luisa. Las disposiciones normativas en materia de saldos a favor establecen que un responsable o contribuyente puede solicitar la recuperación de estos saldos a favor a la administración de impuestos, sea de IVA o de renta. En primera instancia, si lo hace con devolución automática, la administración tiene 15 días hábiles para reintegrar el recurso. Si lo hace bajo una devolución con garantía, la administración goza de un término de 20 días para reintegrarle la plata o el TIDI. Si lo hace porque ostenta la condición de operador económico autorizado, tiene 30 días la administración para reintegrar el recurso. Y finalmente, si lo hace de manera orgánica u ordinaria, la administración tiene 50 días para reintegrarle el dinero. O sea que tenemos mínimo 15 días por devolución automática y máximo 50 días por una devolución ordinaria. Dentro de estos 50 o X cantidad de días, ¿qué ocurre? ¿Es posible que la DIAN someta a un proceso de auditoría todo lo que entra por concepto de saldo a favor? Sí, digamos que el procedimiento que utiliza la administración de impuestos es que una vez se radica el saldo a favor a través del sistema informático de la plataforma de la DIAN con los requisitos de ley y profiere la aceptación pues de que ingresó sin ningún inconveniente, la administración tiene un término para evaluar que los requisitos están en debida forma en primera instancia. A renglón seguido somete la información que se aportó a un programa de auditoría informático, es decir, que hoy la administración de impuestos no se dedica a hacer análisis de escritorio, sino que lo somete con la inteligencia artificial a unos análisis de cruces de información tanto endógena como exógena que le permiten validar si las cifras que yo le reporté en los denuncios tributarios son razonables, están dentro del marco normativo. Y de ahí salen unas posibles situaciones que pueden incurrir en un auto inadmisorio. Mire, es que no aportó tales documentos desde el punto de vista documental. O hemos observado que las retenciones en la fuente que cruzamos con los agentes retenedores no nos coinciden con la que usted reportó en la declaración de renta. Entonces ahí empiezan a salir una cantidad de llamados que lo hace a través de un formato y puede decretar auto inadmisorio. Hay la posibilidad, Luisa, de que el mismo persona que radicó el saldo a favor, sea persona natural o jurídica, esté consultando de manera cotidiana en el portal de la administración. Ella ahí le muestra el estado del saldo a favor y le va advirtiendo, mire, hay unas causales de posible inadmisión. Entonces es muy recomendable que en la medida de lo posible usted desista del saldo a favor igual y corrija la situación, porque si le profieren auto inadmisorio, pues usted puede volverlo a radicar, pero en mi opinión demora un poquito más. Bueno, aquí tocas un punto, me va a salir un poquito del libreto y es, la persona puede chequear y puede hacer como las mejoras de ese proceso. ¿Existe un límite de mejoras? Sí, la administración cuando te decreta un auto inadmisorio te da un término de un mes para poder subsanar y volver a radicar. Si tú desistes, puedes hacerlo en cualquier momento dentro del término que te permite la norma, que es 2 años para pedir devolución, no salirte de ese marco normativo. Entonces tú lo puedes hacer con un mayor espectro de tiempo cuando desistes. Cuando es inadmisorio solamente es un mes. Listo, hablemos un poquito de, bueno, yo empiezo, solicito mi proceso de saldo a favor, estoy chequeando todo el tiempo y sorpresa, me vi involucrado en una posible sanción pecuniaria o punitiva. ¿Es esto posible cuando empiezo a hacer el proceso de saldo a favor? Sí, claro que sí. Resulta y acontece que cuando la Administración de Impuestos inicia una investigación
de un saldo a favor, independientemente de la forma como lo haya radicado, y advierte en un momento determinado que existen retenciones inexistentes, que existen impuestos descontables que no están debidamente soportados, o las declaraciones tributarias presentan inexactitudes, posibles inexactitudes, pues la administración inclusive puede decretarte un rechazo definitivo de la solicitud de devolución en primera instancia. En segunda instancia, y en gracia de discusión, imaginémonos hipotéticamente que la situación no decreta el auto de rechazo definitivo de la devolución, sino que son puntos que coloca a consideración del contribuyente o responsable. Mire, hemos advertido esto, y uno insiste en que no quiere corregir la declaración porque no está de acuerdo con la administración. Entonces empezamos un proceso ya en vía administrativa donde la DIAN puede proferirte un requerimiento especial, posteriormente te puede enviar una liquidación oficial de revisión, y ya nos metemos en un mundo de la vía administrativa, y tranquilamente podemos vernos en una vía judicial donde saltamos a los tribunales administrativos y posiblemente llegamos a un Consejo de Estado, que ese trámite dura tranquilamente 7, 8, 9 años, entonces queda atrapado tu saldo a favor por mucho tiempo. Entonces es interesante analizar con su asesor, por eso la importancia de tener un asesor que te acompañe, que te indique cuál es el mejor deber ser, porque en comprar una discusión con la administración de impuestos, en mi opinión, puede costar mucho financieramente a una compañía. O sea que si yo voy a perseguir ese saldo a favor y termino en una controversia legal, lo que voy a obtener del saldo a favor me lo puedo terminar gastando en precisamente salir de ese lío legal. Claro, porque tienes que incurrir en costos de honorarios, de los abogados que te defienden, y con un agravante que de pronto es importante nombrarlo, es que cuando la administración te reintegra un saldo a favor, por ejemplo, en gracia de discusión que te lo haya integrado, la administración no para su proceso fiscalizador, le entrega el expediente a la División de Fiscalización y Liquidación Grupo Intensiva, y ellos básicamente entran a validar la declaración y pueden encontrar producto de su investigación inexactitudes que derivan en lo que acabo de explicar, en requerimiento y demás, y ahí pueden salir sanciones no solamente pecuniarias, porque si pueden, por ejemplo, llegan a advertir que la devolución era improcedente, la sanción puede moverse entre un 10% cuando lo corrige el contribuyente es responsable, o un 20% cuando lo hace la administración, y con un agravante mucho más fuerte, que si producto de ese análisis advirtieron algún documento que es falso, que indujo al fraude, la sanción puede llegar hasta el 100%. Y hacerse extensiva al representante legal y al revisor fiscal. Entonces mire que el tema es complejo, y ahorita con la llegada de la ley 2277 del 2022 hay un tema muy sensible que es importante que conozcan cada uno de los que nos escuchan. Es que las sanciones de tipo punitivo por hacerle un fraude al Estado en materia de dolo, por ejemplo, prescriben en 20 años. Entonces uno cree que la prevalencia es tributaria frente al penal. No, es penal frente al tributario. Entonces mire, Luisa, lo delicado del tema. O sea que es como estar en una especie de expresión simbólica. Listo, yo no estoy detrás de los barrotes, pero voy a quedar castigado 20 años. Sí, 20 años tiene la administración de impuestos en amparo del tema punitivo para decirte, venga, reintégreme mi plata. Sí, usted tiene una posible, la apertura del expediente no prescribe porque uno tiene el radar mental, no, esta declaración ya quedó en firme. Pero no, la prescripción de un proceso de esta naturaleza donde la administración ya tiene vía administrativa y puede seguir, puede durar hasta 20 años. ¿Y puede ser retroactivo? O sea, ya pudieron haber otorgado el capital y no se te toca devolver la plata. Se dieron cuenta que hubo fraude y le dicen, devuélvame la plata con los intereses más la sanción al 100%, so pena el castigo punitivo que pueda tener el representante legal o revisor fiscal de la compañía. Entonces el tema es bastante sensible. Advertencia, este Cabrera Coffee no es con la intención de meterle terror, sino que por todo lo contrario, es una invitación a que tengamos una estrategia fiscal eficiente, no solamente para los últimos meses del año, sino que nos acompañe en cada una de las instancias de la vida organizacional y que nos sirva para hacer mucha estrategia de mercado. Así que si usted quiere conocer un poquito más de cómo tener una estrategia fiscal eficiente, lo invitamos a conocer la unidad de estrategias fiscales en www.pkfcabrera.com. Francisco, este tema me llama mucho la atención porque sin duda los riesgos están ahí latentes. Hablemos un poquito del tema PKF Cabrera.
si la persona decide empezar a perseguir este saldo a favor y quiere buscar al equipo, ¿cómo es ese proceso de la toma el proceso de saldo a favor por parte de PKF Cabrera? Muy interesante pregunta y muchas gracias, mi estimada Luisa. Pues quiero manifestarles que si ustedes deciden que nosotros los acompañemos en un trámite de recuperación de su saldo a favor, bien sea en IVA, en renta o pago lo no debido o pago en exceso, pues queremos manifestarles que nosotros tenemos unos estándares de calidad en el desarrollo de este proceso, porque vamos acompañados de una membresía denominada PKF en primera instancia. Segundo punto es que nosotros le hacemos un levantamiento de información, o sea, una preauditoría a su declaración tributaria, con el enfoque que normalmente lo hace la Administración de Impuestos, propendiendo por validar que no vaya a tener ninguna inconsistencia. Habiendo advertido que la declaración resiste una auditoría fiscal por parte de la autoridad tributaria, procedemos a hacerle el proceso de saldo a favor. Recuperarle el saldo a favor implica pues obviamente una cantidad de cumplimientos legales que están establecidos en una disposición normativa específica. Nosotros le hacemos todo ese proceso, usted no tiene que hacer absolutamente nada, lo único que sí le pedimos es que nos suministre la información que requerimos a través de unos correos que nosotros le mandamos. Nosotros validamos toda la información, nosotros hacemos todo el proceso con la DIAN, le hacemos seguimiento hasta la consecución de la resolución que define, bien sea la entrega en su cuenta corriente de los recursos o en su defecto los TIDIs, y no solamente hasta ahí, nosotros los acompañamos también en el caso que la administración le haga un autocomisorio o una visita de autoverificación o cruce, o inclusive le mande un requerimiento ordinario. Es claro advertir que cuando la administración por X o Y motivo ya empieza la vía administrativa, es decir, le profiere el requerimiento especial, pues eso ya es otro proceso que debe abordarse de otra manera, pero nosotros sí lo acompañamos para respaldar y garantizarle que el trabajo que nosotros ejecutamos al interior de nuestra empresa es un proceso dentro de todos los estándares legales que establece la norma y con la calidad específica que requiere. Exacto, porque es que PKF es seguridad, confianza y garantía en todos y cada uno de los servicios. Francisco, ¿cómo te parece que en nuestras redes sociales ya se encuentra disponible el tema de nuestro webinar sobre saldos a favor? Cuéntanos un poco sobre este webinar, por qué fue creado y sobre quiénes aplica la participación de este webinar. Muy interesante pregunta también, mi estimada Luisa. Mira, estamos en este momento en presentación de declaraciones tributarias. A partir de abril empezaron a presentar los grandes contribuyentes y los demás responsables de renta de personas jurídicas. Vamos hasta mayo. Y muchos de ellos han presentado saldo a favor en sus declaraciones tributarias, además de los que vienen arrojando saldos a favor en las declaraciones de IVA. Entonces, la invitación para todos y cada uno de ustedes es este próximo 12 de mayo del año 2023 en el horario de 9 a 10 de la mañana para que nos acompañen en un webinar de aspectos tributarios en materia de saldos a favor. ¿Qué vamos a hablar en ese espacio de tiempo? Básicamente vamos a contextualizarlos de la importancia de tener unos cimientos en materia contable y tributaria que permitan garantizar que todo lo que le presentamos a las administraciones de impuestos, no solamente de la DIAN, sino a nivel municipal y territorial, que tenemos todos los estándares para hacer de una construcción de un saldo a favor de manera correcta. En segunda instancia, les vamos a explicar todo el procedimiento de saldos a favor en materia de IVA, saldos a favor en materia de renta. Vamos a hablar de todo el procedimiento que puede agotar un contribuyente responsable cuando la administración lo requiere, desde la erradicación del saldo a favor, que le emitan un requerimiento ordinario o un pliego de cargos según el caso, cómo se agota esa vía administrativa, cómo saltamos a la vía judicial. Es interesante ese tema de abordarlo. También vamos a abordar el proceso que se debe de realizar, pues obviamente de manera comentada, porque cuando se desarrolla de manera operativa, hacer formatos de IVA, un 1439, que es el detalle de los impuestos descontables, un 1442, un 1441, que son en materia de IVA, o el 1220, que es del detalle de las retenciones en la fuente de autorretención, pues implica que se haga unas conciliaciones y unas validaciones de la información
Entonces, ese detalle sí lo hacemos nosotros internamente, pero en el webinar se le va a comentar todo lo que se hace de manera genérica sobre estos aspectos para que ustedes los tengan en cuenta de la importancia. Vamos a abordar también el tema de qué pasa cuando la administración me inadmite, cuáles son las causales de inadmisión en un momento determinado. Vamos a hablar cada una de las clasificaciones de las devoluciones en automática, ordinaria, porque soy OEA, porque la presenté con garantía. Y finalmente vamos a abordar el tema de procedimiento tributario y cómo la administración de impuestos nos aborda, qué aspectos es importante tener en cuenta antes de radicar un saldo a favor, porque uno no puede salir a radicar un saldo a favor así, no, uno tiene, como y repito, tener unos cimientos que le permitan a uno garantizar que en el caso que le llegue a la administración hacerle una auditoría producto de una autoverificación o curse, uno tenga todos los requisitos de ley. Y vuelvo y toco el tema de la eficiencia fiscal, es decir, tener toda la trazabilidad, las operaciones, el reconocimiento dentro de los marcos normativos de ley. Exacto, esa es nuestra invitación, por eso les decía que se quedaran hasta el final del Cabrera Coffee, porque esa era la sorpresa. Tenemos un webinar exactamente para todos ustedes de libre acceso. Vaya ya a www.pkfcabrera.com, ahí van a encontrar el link de inscripción, la hora, la fecha, los temas y el formulario, que será crucial porque al terminar este webinar ustedes recibirán esa grabación total y completamente gratis para todos ustedes. Así es, mi estimada Luisa, y se me quedaba en el tintero manifestar que este webinar va dirigido no solamente a los contadores públicos, revisores fiscales que fungen en esas actividades dentro de las organizaciones, sino para los gerentes financieros y administrativos, para aquellos directores de contabilidad de impuestos, o para todos y cada una de las personas que de un modo u otro se ven involucradas en el proceso de información financiera y que estén relacionadas con los saldos a favor. Es importante conocer estos aspectos y más aún hacerse acompañar de una firma profesional para tener tranquilidad de que los están acompañando con el conocimiento técnico y el relacionamiento necesario para permitir que usted recupere esa caja atrapada. Es que tener unos recursos en un estado financiero, cuentas corporales, allá un gerente pregunta, y bueno, ¿y cuándo vamos a ir por esa plata? Y usted contestar, no, ya estamos haciendo los procesos pertinentes con quien nos debe acompañar para recuperar ese dinero ante la administración de impuestos o ante el ente tributario que sea. Exacto, esa es la invitación para que usted vaya por esa caja atrapada de una forma asertiva y muy estratégica de la mano de PKF Cabrera Internacional. De esta manera termina nuestro Cabrera Coffee y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo tema de interés. Una vez se lo repito, tenemos una cita en nuestro webinar sobre estrategias fiscales. Vaya ya a www.pkfcabrera.com y inscríbase sin costo. De parte mía, muchas gracias por estar participando de este evento y nuevamente los invitamos al webinar de saldos a favor que se va a realizar el 12 de mayo del 2023 en horario de 9 a.m. a 10 a.m. Bendiciones y un excelente día para todos.